Hola, en este video analizaremos uno de los conceptos más influyentes y también más controvertidos dentro de la psicología forense aplicada a delitos sexuales infantiles, el llamado Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome, conocido como síndrome de acomodación o síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, desarrollado por Roland C. Summit. Pero también abordaremos un elemento histórico fundamental para comprender su expansión y posterior crisis: el impacto del famoso caso McMartin Preschool Trial. Porque el debate sobre Summit no puede entenderse separado del contexto social, judicial y científico que vivió Estados Unidos en los años 80. El objetivo de este análisis no es solamente explicar qué decía Summit, sino comprender por qué surgió este modelo, cuál era su finalidad original, cómo comenzó a utilizarse en tribunales, por qué recibió críticas metodológicas severas y por qué todavía continúa apareciendo en informes periciales. Este tema es especialmente importante porque el síndrome de acomodación marcó profundamente la manera en que durante décadas se interpretó el comportamiento de menores. Y también porque gran parte de los debates actuales sobre memoria, sugestibilidad y sesgos periciales nacen precisamente como reacción al impacto del modelo de Summit. Para entender a Summit hay que retroceder a fines de los años 70 y comienzos de los 80. En ese periodo, Estados Unidos experimentó un aumento explosivo en la visibilización del abuso. Hasta ese momento, muchas denuncias eran descartadas porque los comportamientos de las víctimas parecían inconsistentes con la idea tradicional de victimización. En ese periodo surgió también un fenómeno conocido posteriormente como moral panic o pánico moral, es decir, un clima social donde el temor al abuso sexual comenzó a expandirse de manera intensa dentro de instituciones, medios de comunicación y sistemas judiciales. En ese contexto, muchos profesionales comenzaron a enfrentarse a situaciones difíciles de comprender. Niños que demoraban años en revelar, víctimas que seguían viviendo con el agresor, menores que se retractaban, niños que no mostraban trauma evidente, o incluso víctimas que parecían proteger al ofensor. Desde una lógica intuitiva o adultocéntrica, estos comportamientos parecían incompatibles con un abuso real. Y precisamente ahí aparece Summit. En 1983, Summit publica The Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome. Este trabajo se transformó rápidamente en uno de los artículos más citados. Pero es importante entender algo fundamental. Summit no estaba construyendo una herramienta de diagnóstico forense. Él mismo señalaba que su intención era clínica y descriptiva. Lo que intentaba explicar era por qué muchos niños abusados se comportaban de formas aparentemente contraintuitivas. No describía síntomas diagnósticos en sentido médico. Lo que intenta hacer es explicar cómo algunos niños pueden reorganizar psicológicamente su conducta para sobrevivir dentro de una situación abusiva imposible de controlar. Por eso las 5 categorías no funcionan aisladamente, funcionan como una secuencia dinámica de adaptación. No todos los casos presentan todos los componentes. Summit describe 5 elementos principales. 1. Secreto. El secreto es el punto de inicio del modelo. Summit sostiene que la mayoría de los abusos sexuales infantiles ocurren dentro de dinámicas relacionales cerradas, donde el agresor necesita impedir la revelación. Pero el secreto no siempre se mantiene mediante violencia explícita. Muchas veces funciona a través de manipulación emocional, lealtad afectiva o miedo a destruir la familia. El niño comienza a percibir que hablar puede ser más peligroso que callar. Con el tiempo puede transformarse en un secreto interno. El niño evita pensar o integrar lo ocurrido. Por ejemplo, un padrastro le dice a una niña: si cuentas esto, tu mamá se va a enfermar y la familia se destruirá. La niña guarda silencio porque empieza a sentir que revelar la convierte en responsable del sufrimiento familiar. 2. Desamparo. El menor se percibe incapaz de detener el abuso. Aparece cuando percibe que no puede escapar, no será creído o no tiene control real. Aquí Summit incorpora elementos de indefensión aprendida y coerción relacional. El menor percibe una asimetría absoluta de poder.
especialmente si el agresor es adulto. Muchos niños dejan de intentar evitar el abuso, no porque acepten el hecho, sino porque psicológicamente comienzan a sentir que resistirse es inútil. Ese punto es extremadamente malinterpretado en contextos judiciales. Por ejemplo, un niño intenta decirle indirectamente a un familiar que no quiere quedarse solo con un tío. El adulto minimiza la advertencia del niño, diciéndole no exageres. Después de varios intentos frustrados, el niño deja de buscar ayuda. Siente que nadie lo protegerá. 3. Acomodación. Esta es la categoría central. Ocurre cuando el niño reorganiza su conducta para convivir psicológicamente con una situación que no puede detener. Aquí aparecen múltiples mecanismos: disociación, minimización, normalización, fragmentación emocional, automatización o pseudoaceptación. El objetivo psicológico no es consentir, es sobrevivir. ¿Por qué es tan importante esta categoría? Porque explica por qué algunas víctimas siguen interactuando normalmente con el agresor. Pueden reír, jugar, asistir al colegio o incluso buscar afecto del ofensor. Y eso, históricamente, generó enorme incomprensión social. Explica por qué algunas víctimas siguen interactuando normalmente con el agresor. Pueden reír, jugar o buscar afecto. Sumit intenta decir que la conducta observable no siempre refleja el sufrimiento interno. Por ejemplo, un adolescente continúa conversando normalmente con el agresor intrafamiliar. Desde afuera parece que nada pasó, pero internamente ha aprendido a dividir la experiencia. La acomodación funciona como adaptación traumática. 4. Revelación tardía o conflictiva. Summit observó que muchas revelaciones no eran inmediatas ni completas. Podían aparecer años después o de forma fragmentada. Revelar implica enormes costos psicológicos y sociales. El niño puede temer, destruir vínculos, no ser creído, generar violencia o perder estabilidad familiar. ¿Por qué conflictiva? Porque muchas revelaciones no son lineales. Puede haber avances, retrocesos, silencios, contradicciones, omisiones o relatos parciales. Y eso generó gran impacto en tribunales, porque históricamente se esperaba un relato coherente, estable, inmediato y emocionalmente uniforme. Por ejemplo, un adolescente revela un abuso recién después de irse de casa o terminar una relación familiar conflictiva. Y aún así, solo cuenta una parte inicialmente. Semanas después agrega más detalles. La revelación ocurre gradualmente porque el procesamiento emocional también es gradual. 5. Retractación. Frecuentemente es consecuencia de las reacciones tras la revelación. El niño enfrenta presión familiar, incredulidad, culpa u hostilidad. Busca restaurar estabilidad, disminuir conflicto o recuperar afecto. Desde Summit, la retractación no necesariamente significa falsedad, pero tampoco demuestra veracidad. Por ejemplo, después de denunciar a un familiar, una niña observa peleas constantes, llanto de la madre, aislamiento y rechazo de otros familiares. Tiempo después dice, no pasó nada. El síndrome de acomodación tuvo una expansión enorme. Fue utilizado por fiscales, terapeutas, trabajadores sociales, policías, psicólogos forenses y tribunales. ¿Por qué tuvo tanto impacto? Porque ofrecía una explicación aparentemente coherente para conductas que antes eran vistas como señales de falsedad. Por ejemplo, si se retractó, eso no necesariamente significa que mintió. Si demoró años en revelar, eso puede ser esperable. Si siguió viendo al agresor, eso puede explicarse psicológicamente. En otras palabras, el síndrome ayudó a entender que retractarse o demorar no significa mentir. El modelo ayudó a comprender dinámicas reales de victimización, pero también comenzó a generar problemas importantes. Aquí aparece un episodio clave, el caso McMartin Preschool Trial en California, 1983. Se acusó a trabajadores de un jardín infantil de abusos contra múltiples niños. Aparecieron relatos improbables, túneles secretos, rituales satánicos, sacrificios. Fue el juicio penal más largo de Estados Unidos hasta entonces.
y no produjo ninguna condena. Sumit no creó esas entrevistas, pero su síndrome ayudó a instalar ideas en tribunales, que las inconsistencias o retractaciones eran compatibles con el trauma. El problema fue que estas ideas empezaron a usarse de forma circular. Cada contradicción se interpretaba como confirmación indirecta del abuso, un grave problema metodológico. El colapso científico fue el modelo investigativo de los 80, especialmente las entrevistas del Children's Institute International, que repetían preguntas y sugerían respuestas. Si Brooke y Loftus demostraron cómo la sugestión, repetición y presión social podían generar recuerdos contaminados o relatos falsos en los niños. El principal problema fue que muchos profesionales empezaron a tratar el síndrome como una herramienta validativa o un indicador de veracidad, un error epistemológico central. Las conductas descritas no permiten diferenciar verdad de falsedad. Un niño puede retractarse por presión, pero también porque la denuncia era errónea o sugestiva. El mismo comportamiento admite múltiples causas. Summit no fracasó clínicamente. Sus dinámicas pueden ser reales. El fracaso fue judicial, al usarlo como sustituto de corroboración empírica y generar sesgo confirmatorio. Debido a estas críticas y usos distorsionados, Summit publica en 1992. Summit, RC, 1992. Abuse of the Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome. Este segundo paper es fundamental, porque aquí Summit intenta corregir la manera en que el modelo estaba siendo utilizado y realiza aclaraciones extremadamente importantes. Summit señala expresamente que el síndrome de acomodación no fue diseñado para probar abuso, no identifica veracidad, no distingue entre denuncias verdaderas y falsas, no reemplaza investigación empírica y no constituye una prueba diagnóstica. Esto es crucial, porque muchas veces en litigación se cita el paper de 1983, pero se omite completamente el de 1992. Y justamente en 1992, Summit reconoce que el modelo estaba siendo utilizado más allá de sus límites científicos originales. Lo vuelvo a repetir, esto es crucial, pues a menudo los peritos citan el paper de 1983, omitiendo el de 1992. En este último, Summit reconoce que el modelo se usaba más allá de sus límites científicos originales. El paper de 1992 aparece en un momento crítico de auge de litigios, pánico moral y cuestionamientos metodológicos desde la psicología cognitiva. En ese escenario, Summit observa que su teoría comenzó a utilizarse judicialmente de una forma que él consideraba problemática. Por eso, el título del paper es tan importante: Abuse of the Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome. La palabra abuse tiene doble sentido: abuso sexual infantil, pero también mal uso del propio síndrome de acomodación. El artículo es, en gran medida, una crítica al uso distorsionado de su teoría. Post-McMartin, la psicología forense cambió profundamente. Se fortalecieron protocolos estructurados, la entrevista NICHD y el análisis de sugestibilidad riguroso. Gran parte de la psicología del testimonio moderna nace como reacción a los errores de esa época, buscando validación científica más rigurosa en cada relato. Pese a las críticas, el síndrome nunca desapareció. Primero, porque algunas dinámicas descritas sí ocurren en víctimas reales, manteniendo su utilidad descriptiva. Segundo, porque influyó culturalmente en todo el sistema: formación clínica, protocolos y comprensión judicial del trauma. Su impacto histórico fue gigantesco. Y tercero, porque muchos operadores aún lo usan indirectamente bajo otros nombres: trauma bonding, dinámicas de silenciamiento o mecanismos de supervivencia. Aquí aparece una distinción fundamental en psicología forense moderna. No es lo mismo una conducta compatible con abuso que una conducta demostrativa de abuso. Y esa diferencia es probablemente el núcleo de todo el debate sobre el síndrome de acomodación. Por ejemplo, una retractación puede ser compatible con dinámicas traumáticas. Una revelación tardía
puede ser compatible con victimización, o la continuidad del vínculo con el agresor puede observarse en algunas víctimas reales. Pero eso no significa que esas conductas demuestren por sí solas que el abuso efectivamente ocurrió. ¿Por qué? Porque son conductas inespecíficas, es decir, pueden aparecer en múltiples contextos distintos. No existen conductas propias y exclusivas de abuso sexual. Por ejemplo, presión familiar, contaminación sugestiva, conflictos parentales, miedo, dinámicas de lealtad, errores interpretativos o incluso denuncias erróneas. Y justamente ahí aparece uno de los principios más importantes de la epistemología forense contemporánea. Una conducta psicológica puede ser compatible con una hipótesis sin constituir evidencia concluyente de esa hipótesis. Por eso, en evaluación forense moderna, las conductas descritas por Summit no suelen interpretarse como pruebas diagnósticas aisladas, sino como elementos que deben analizarse dentro de un análisis metodológico mucho más amplio. En la evaluación moderna, las conductas de Summit se analizan dentro de hipótesis alternativas, calidad narrativa y evidencia externa, no como pruebas aisladas. El consenso actual es que las conductas de Summit pueden existir, pero no prueban abuso ni validan relatos por sí mismas. Deben integrarse en análisis empíricos. Hoy el consenso científico más prudente sostiene que las conductas descritas por Summit pueden existir, pero son inespecíficas, no prueban abuso, no validan relatos y deben interpretarse dentro de análisis empíricos mucho más amplios. Actualmente la psicología forense moderna enfatiza análisis de calidad narrativa, hipótesis alternativas, evaluación de contaminación, memoria, sugestibilidad, corroboración externa y metodologías estructuradas. Es decir, el campo avanzó desde explicaciones clínicas generales hacia modelos más rigurosos de análisis probatorio. Uno de los problemas centrales que rodeaban el uso del síndrome de acomodación era la circularidad interpretativa. La circularidad interpretativa ocurre cuando una teoría comienza a utilizar las mismas conductas que intenta explicar como prueba de que la teoría es correcta, transformando cualquier resultado posible en confirmación de la hipótesis inicial. El problema epistemológico es evidente. Cuando una teoría puede explicar cualquier resultado posible, pierde capacidad discriminativa. Y aunque Summit no formula esta crítica con lenguaje popperiano o metodológico formal, el paper de 1992 intenta precisamente frenar ese uso expansivo. Si el niño revelaba rápido o tarde, si se retractaba o no, todo se interpretaba como abuso. Cuando una teoría explica cualquier resultado, pierde capacidad discriminativa. En palabras sencillas, ocupando el síndrome, la respuesta siempre sería niño abusado. El paper de 1992 desmonta la caricatura de que las retractaciones prueban abuso. Summit aclara que estas conductas no permiten concluir que un abuso ocurrió. Tal vez el mayor aporte histórico de Roland Summit no consistió en haber desarrollado una teoría definitiva sobre el abuso sexual infantil, sino en haber cuestionado una creencia profundamente arraigada: la idea de que todas las víctimas reales se comportan de manera predecible, lineal y coherente. El síndrome de acomodación obligó a reconocer que las respuestas pueden ser complejas, ambiguas y contraintuitivas. Sin embargo, la historia posterior del modelo también mostró los riesgos que aparecen cuando una explicación clínica comienza a utilizarse como mecanismo de validación probatoria. El problema nunca fue intentar comprender el sufrimiento infantil. El problema surgió cuando determinadas categorías interpretativas comenzaron a transformarse en respuestas automáticas frente a preguntas que exigían investigación empírica rigurosa. En definitiva, el verdadero legado de Summit no radica únicamente en las respuestas que ofreció, sino en las preguntas que obligó a formular sobre la relación entre psicología, ciencia y justicia. La experiencia histórica del síndrome, las controversias derivadas del caso McMartin y el desarrollo posterior de la psicología del testimonio recuerdan una lección fundamental para las ciencias forenses. Comprender una conducta psicológica
no equivale a demostrar un hecho jurídico. Una conducta puede ser compatible con una hipótesis sin constituir prueba concluyente de ella. La evaluación moderna exige integrar trauma, memoria, evidencia, metodología y análisis crítico de hipótesis alternativas. En definitiva, el verdadero legado de Summit no radica únicamente en las respuestas que ofreció, sino en las preguntas que obligó a formular sobre la relación entre psicología, ciencia y justicia. Aquí concluimos con las referencias académicas fundamentales utilizadas para este análisis. Summit, 1983, Summit, 1992, Ceci y Brook, 1995, Loftus, 1997 y Manzanero, 2010. Gracias por acompañarnos.